Tú no deberías existir en la Tierra. De hecho, ni siquiera deberías existir. Hace 4.600 millones de años, un planeta partió la Tierra primitiva casi en dos y según los cálculos, la probabilidad de sobrevivir a ese impacto era de apenas 3 en 1.000.000. Cuando la Tierra acababa de nacer, ni siquiera se llamaba Tierra. Era el resultado deformado de una colisión cósmica nacida del fuego. En 2004, científicos descubrieron en Australia un circón de 4.400 millones de años que reveló una verdad inquietante. El nacimiento de la Tierra fue un acto violento. La Tierra primitiva giraba en el espacio cuando un planeta del tamaño de Marte chocó contra ella a 15 kilómetros por segundo. El impacto arrancó un tercio de la corteza terrestre y lanzó magma hasta 40.000 kilómetros de altura. Toda la superficie se convirtió en un océano de roca fundida con temperaturas cercanas a los 2.000 grados Celsius. Los fragmentos expulsados no desaparecieron. La gravedad los reunió nuevamente hasta formar la Luna en apenas 24 horas. Lo más inquietante es que si el ángulo del impacto hubiera cambiado solo 5 grados o la velocidad hubiera sido 1 kilómetro por segundo mayor, la Tierra habría quedado destruida y tú y yo simplemente no existiríamos. No fue suerte, fue una precisión mortal calculada hasta el tercer decimal. Las consecuencias fueron aún peores. Los científicos llaman a esta etapa el Eón Adeico, nombrado por Hades, el dios griego del inframundo. En palabras simples, la era del infierno. Y no es una metáfora, sino un término científico oficial. El impacto inclinó el eje terrestre 23.5 grados y la Tierra comenzó a girar extremadamente rápido. Un día duraba entre 5 y 7 horas y el Sol salía para ocultarse pocas horas después, mientras el cielo parecía moverse en cámara rápida. La Luna estaba 16 veces más cerca que hoy y no era un pequeño disco plateado, sino una gigantesca esfera ocupando gran parte del cielo cuya gravedad levantaba mareas no de agua, sino de magma hirviente. No existía tierra firme. Todo era un océano de roca fundida de miles de kilómetros de profundidad, con temperaturas entre 1.200 y 1.700 grados Celsius, donde el hierro fluía como agua y las rocas se derretían como mantequilla. Parecería que solo había que esperar a que el planeta se enfriara, pero el universo no lo permitió. Hace 4.100 millones de años comenzó el bombardeo intenso tardío, una lluvia de asteroides que duró 300 millones de años, formando al menos 22.000 cráteres de más de 20 kilómetros, 40 cuencas gigantes superiores a 1.000 kilómetros y cicatrices colosales de más de 5.000 kilómetros. ¿Qué tan grande es eso? 5.000 kilómetros es casi la distancia desde Ciudad de México hasta Buenos Aires en línea recta o equivalente a cruzar México completo más la mitad de Sudamérica. Un solo impacto podía arrasar una región más grande que varios países juntos. Cada 100 años, la superficie del planeta era destruida y rehecha por completo, y por eso casi no quedan rocas de esa época. El circón hallado en Australia sobrevivió porque su punto de fusión alcanza los 2.750 grados Celsius y dentro de él los científicos encontraron algo sorprendente. Hace 4.200 millones de años ya podían existir rocas sedimentarias y movimiento de placas tectónicas. Aún más extraño, los isótopos de oxígeno indicaban la presencia de agua líquida hace 4.300 millones de años. ¿Cómo podía existir agua en un planeta infernal? La respuesta está en la presión atmosférica extrema. La Tierra estaba envuelta por una atmósfera densa de dióxido de carbono y vapor de agua con presiones decenas o cientos de veces superiores a las actuales, y bajo esa presión, el agua podía permanecer líquida incluso a temperaturas superiores a los 100 grados, como en una olla a presión planetaria. Gran parte de esa agua llegó con cometas de hielo que impactaban a 60.000 kilómetros por hora. El hielo se vaporizaba al instante, llenando la atmósfera de vapor, y durante millones de años ocurrió un ciclo interminable donde el vapor subía, se condensaba, caía y volvía a evaporarse antes de tocar el suelo, creando una tormenta continua que pudo durar hasta 10 millones de años. Esa lluvia no era agua pura. Absorbía azufre, gases tóxicos y metales, formando una lluvia ácida 100 veces más corrosiva que la actual, mientras el cielo rojizo se iluminaba constantemente con relámpagos y cada gota al caer sobre el magma producía explosiones de vapor.
Con el tiempo, los impactos disminuyeron, la corteza comenzó a enfriarse y el vapor atmosférico actuó como regulador térmico hasta que hace unos 4.000 millones de años la temperatura descendió lo suficiente para que la lluvia dejara de evaporarse y el agua empezó a acumularse, formando charcos, luego ríos y finalmente el primer océano del planeta. Ese océano era caliente, ácido y lleno de minerales, pero en sus profundidades surgieron estructuras llamadas chimeneas negras, respiraderos hidrotermales que expulsaban fluidos ricos en energía química, donde comenzaron reacciones complejas que probablemente dieron origen a las primeras moléculas de vida. El Eón Adeico terminó hace 3.800 millones de años y en el Eón Arcaico aparecieron los primeros organismos procariotas. Desde entonces, la vida nunca volvió a desaparecer. Lo más asombroso es la paradoja final. El impacto que casi destruyó la Tierra creó la Luna y estabilizó su eje. La lluvia ácida formó los océanos y los cometas que parecían traer destrucción entregaron el agua necesaria para la vida. Es como si un paciente condenado despertara no solo vivo, sino convertido en algo único en todo el sistema solar. El Eón Adeico nos deja una lección profunda. La destrucción y la creación no son opuestas, sino parte del mismo proceso. Aquel impacto con una probabilidad de 3 en 1 millón no mató a la Tierra, la hizo renacer. Y tú eres el resultado directo de aquella danza cósmica entre destrucción y vida.